Cuando hablamos del arte del cuento, nos vienen a la mente esos grandes cuentistas como Anton Chekhov, Edgar Allan Poe, Ray Bradbury y por supuesto Jorge Luis Borges. Y la forma en la cual estos escritores moldearon y transformaron la literatura con solo unas cuantas páginas, sin necesitar de la extensión de un libro entero para lograrlo. Siempre digo que los mejores cuentos son aquellos que se sienten como una novela, pero sin todo el relleno que se acostumbra en estas, sobre todo en las novelas comerciales de hoy en día. Los buenos cuentos contienen pequeños mundos, pequeños universos dentro suyo y albergan una riqueza tal que pueden ser ampliados a novelas aunque no lo necesiten en realidad. Así, los buenos cuentos nos hacen sentir en una ráfaga de pocas páginas experiencias y sentimientos que quedan con nosotros para toda la vida y por los cuales sus autores son célebres. Pero ¿qué pasa cuando la gran obra cuentística se ve cubierta, apañada, relegada incluso por otra obra de un género completamente distinto? Bueno, ese es el caso de Mario Allí Mora, quien para el mayor porcentaje de la sociedad paraguaya está asociado con una obra exclusiva, una obra de teatro costumbrista y popular de nombre Plata de Cabo o En busca de un tesoro enterrado. Esta obra de teatro ha sido y sigue siendo todo un éxito en sus presentaciones a nivel país, siendo una de las pocas obras que aseguran ventas en taquilla, aun cuando los elencos cambien y los escenarios y épocas también cambian. Y si uno hace una encuesta tanto entre jóvenes como adultos, asociarán el nombre de Mario Alley Mora con esa obra, ignorando por completo el resto de la obra del autor. Pero eso sí, hay que aclarar que entre los lectores y conocedores más profundos, este no es el caso. Pero aquí hacemos hincapié en que lo que se conoce de Alley Mora en la cultura popular lo ata al teatro de forma directa. Y esto es una pena, pues la obra cuentística de este autor es rica y magnífica. Tanto así que su obra en este género debe estar con todo mérito y autoridad en el canon de títulos ineludibles de la literatura paraguaya. De darse el caso, el lector que descubra la obra de Allí Mora fuera de Plata de Cabo se sorprenderá gratamente al encontrarse con unos cuentos y novelas de excelente calidad. Y en el caso de hoy nos centraremos en sus cuentos, en los cuentos completos editados por la librería El Lector y que en el año pasado de 2025 en conjunto con el diario Última Hora pusieron a disposición de los lectores este ejemplar y también los cuentos completos de otros autores, Gabriel Casache y Julio Correa. Una importantísima contribución para visibilizar las obras ante ese público general que por muchos factores en conjunto generalmente desconoce acerca de la riqueza narrativa nacional. Este libro en concreto reúne todas las piezas que Alley Mora fue publicando a lo largo de toda su vida, pero en tomos separados, como cuentos, microcuentos, anticuentos y relatos en forma de pequeñas novelas. Así el lector lo puede tener todo en un solo tomo, lo cual lo hace conveniente y cómodo. Así como dijimos, el lector primerizo de Allí Mora se sorprenderá desde el inicio con relatos como Los habitantes de las sombras, en los cuales se describe la realidad de la sociedad de aquellos años, en los cuales escribía el autor, o aquellos años a los cuales se remontaba en recuerdos. Allí Mora es un experto en apartar ese romanticismo que muchas veces rodea al campo y a la vida del campo en el imaginario colectivo, para describirlo tal cual es, sin maquillarlo ni menguarlo, pero tampoco acusarlo ni criminalizarlo, sino describir al detalle las cosas que pasaron y que a veces aún siguen pasando hasta hoy en día. Estos relatos son perfectamente creíbles para cualquiera que los escuche sin saber que son ficción, puesto que tanto los caracteres que describe y muestra como los sucesos y pasiones
parecen ser vívidos reflejos de la vida de pueblo, así como también de la ciudad en los tiempos antes de la demagógica dictadura de Stroessner. Se ven las supersticiones, los celos, la soledad, la falta de expresión de las emociones, las carencias de hombres que han heredado por generaciones la pobreza. Y se ve también cómo a algunos no le queda nada más que una venganza silenciosa y preparada a fuego lento en el horno del alma. También se citan a los gobiernos autoritarios que pululaban en esos días, no solo en Paraguay, sino también en la región, y sus víctimas, torturados, desaparecidos, exiliados, las personas que andaban por ahí con sus heridas expuestas, fruto de las torturas y vejámenes, y cómo eran capaces estos de sobrevivir a esas cosas y sobreponerse de tal manera que aquello se convertía ya solo en un recuerdo ingrato, pero que a pesar de todo no determinaba que estas personas siguieran o no viviendo. También estos cuentos retratan cómo las pasiones sexuales llegan a ser la prisión del hombre, que aún con cierto poder y autoridad sucumbe como peón ante el dictado de los instintos más básicos, haciéndose esclavo de esto y llevándolo a su ruina final. También se habla de la relación que se da cuando en esa vida rural tosca y ruda aparecen personas que por alguna u otra razón, que puede ir desde ser completamente ajeno al entorno hasta sufrir algún tipo de discapacidad, que se encuentra con ese mundo y cómo ese mundo reacciona ante ello. Allí Mora es capaz de llenarnos de ternura en una página y romper el corazón y asestar un puñal en el alma a la otra página, ya sea por sus giros finales como por el desarrollo mismo de sus cuentos. También encontramos un cuento que es casi como un ejercicio del escritor al tratar de reconstruir la vida entera de una familia por medio de una libreta de almacén. Cuento magistral que lleva justamente ese nombre, libreta de almacén, que nos duele tanto por la trama como por la cercanía que propone con los personajes. Y continuando con los ejercicios están los microcuentos, que se proponen en un párrafo o menos plantearnos el desarrollo de toda una historia y también aportar un humor ácido. Lo mismo con los anticuentos, que son obras que se leen en una sentada, casi como aforismos. Está también el cuento que relata la visita de un trompetista ilustre a un pueblo en lo más recóndito del Paraguay, y cómo estas personas, al tener contacto con algo completamente desconocido, reaccionan ante él. Un cuento magistralmente escrito, que de tan bien escrito que se encuentra, nos obliga prácticamente a leerlo de principio a fin de una. Así, este libro es completamente recomendable para quienes deseen conocer y disfrutar del placer de un libro que le dará buenos momentos, contacto con la cultura de otros tiempos en el país, y ver incluso que muchas de ellas siguen siendo recurrentes a pesar del cambio de épocas y desarrollo de la sociedad. Y reseñando estos cuentos uno por uno haría que el video sea demasiado largo, puesto que todos estos cuentos merecen ser reseñados, pero en honor y en virtud al tiempo lo hacemos de esta manera, recomendando encarecidamente la lectura de este libro porque no hay desperdicios en él. Si uno busca un libro que le haga pasar buenos momentos, que le dé placer de la lectura y que le haga conocer más la obra de un autor, este libro es completamente recomendable. Por favor, si te gustó el video, dale me gusta, compartí, deja un comentario para hacer más visible a las páginas del trueno, a la literatura paraguaya, y apoyarnos de esa manera, compartiendo también con tus amigos y con aquellos que gustan de la literatura. Y nos reencontramos en el siguiente video. Muchas gracias.